Biblia, el Dios, hermano, que nosotros adoramos con nuestras vidas y adoramos cada semana, es el Dios que es soberano sobre toda la creación. Aprendimos que Dios, de Él procede la salvación de los hombres, y aprendimos también que este Dios que nosotros adoramos, este Dios que se ha revelado en su palabra, es el Dios de toda perfección. No hay Dios como el Dios nuestro. No hay Dios como el Dios de la Biblia. Amados hermanos, y hoy vamos a enfocar nuestra atención en la manera en la que nosotros debemos responder a esta verdad que Dios ha revelado acerca de Él en su palabra. Y la idea, hermano, o la pregunta que quiero responder en esta mañana es la siguiente: porque Dios es soberano sobre toda la creación, porque Él es el Dios del cual procede la salvación, y porque Él es el Dios, hermano, de toda perfección, ¿cómo debemos adorar a este Dios? ¿Cuál es la respuesta adecuada a esta verdad de Dios, amados hermanos, y cómo debemos adorarle? Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que hay una verdad central que une cada versículo en este capítulo, y no solamente en este capítulo, sino también en el capítulo 5 que vamos a considerar la semana que viene. Y esta es la verdad central, hermano, que enseña este capítulo, porque Dios es el único Dios soberano, creador y sustentador de la creación. Él demanda y merece nuestra adoración. Ahora bien, hermanos, quiero resaltar la importancia que tiene para nosotros el mensaje que hoy vamos a estar compartiendo. Si la respuesta adecuada a la autorrevelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra es la adoración a su nombre, es imperativo que le adoremos de una manera que sea aceptable delante de Él. Y es por ello, hermano, que cada uno de nosotros debemos prestar atención a los mensajes de estos versículos, porque Apocalipsis capítulo 4 abre una ventana a través de la cual podemos mirar y aprender acerca de la práctica de la adoración celestial, la práctica de la adoración en el cielo, la cual se le ofrece a Dios. Amados hermanos, y al aprender de la práctica de la adoración en el cielo está la manera en que ellos adoran a Dios, la manera en que los ángeles y la iglesia triunfante adora a Dios en el cielo, debe de informar la manera en que la iglesia adora a Dios en la tierra. Y es por eso que este pasaje es tan importante delante de Dios, para nosotros hoy. Porque Dios es digno de adoración, porque Él es el único Dios creador del cielo y la tierra. Él demanda, y quiero enfatizar esa palabra, Él demanda y merece nuestra adoración. Y la razón por la cual quiero enfatizar la palabra demanda es porque cuando nosotros leemos la Escritura aprendemos que a la luz de la verdad de quién es Dios, la adoración a su nombre nunca es opcional, es mandatorio. Todos los hombres, toda la creación está bajo obligación de adorar a este Dios, y por esa causa debemos adorarle de una manera que a Él le sea aceptable. Teniendo esto en mente, quiero considerar con ustedes, hermanos, lo que este texto nos enseña acerca de la adoración a Dios. Y lo primero que quiero compartir un mensaje titulado, hermanos, la adoración al que está sentado en el trono. La adoración al que está sentado en el trono. Y vamos a estar considerando en esta mañana dos puntos importantes, hermano. El primero es el deber de la adoración a Dios. Y el segundo punto que quiero considerar con ustedes en esta mañana es, amados hermanos, la naturaleza de la adoración a Dios. Y estos dos puntos, el propósito de ellos es demostrar, hermano, a la luz de este pasaje, cómo podemos adorar a Dios de una manera aceptable delante de Él. Lo primero que quiero considerar con ustedes, hermanos, es el deber de la adoración a Dios. El deber de la adoración a Dios. Y mira conmigo el versículo 1 y el versículo 4.
Dice la palabra de Dios: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. Al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en la cabeza. Vamos a leer versos 5 y 6. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Apocalipsis capítulo 4 comienza presentando a la iglesia, hermano, a un Dios glorioso sobre todas las cosas, que está sentado en su trono. Y esto, hermano, no quiero enfatizar mucho en los primeros versículos, porque ya lo vimos la semana pasada, pero es imperativo a la hora de nosotros considerar el deber que tenemos de adorar a Dios. Debemos de tener en cuenta, hermano, que este deber se desprende de la realidad de que Dios está sentado en el trono. Hay un trono en el cielo, y en el trono hay uno sentado, y ese que está sentado en el trono me demanda y merece toda nuestra adoración. El capítulo 4, hermano, nos presenta 3 personajes, por decir de alguna manera. Nos presenta a Dios sentado en el trono, y esta imagen de Dios sentado en el trono domina toda la narrativa del capítulo 4. El centro de este capítulo es: Dios es Señor. Él está en su trono. Pero también nos presenta a 2 grupos de personajes. Primero, los 24 ancianos, que ya vimos la semana pasada que estos 24 ancianos, hermanos, representan la totalidad del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. O sea, la totalidad de los redimidos de Dios. Y también nos presenta a 4 seres vivientes. Y una de las preguntas, hermanos, que todos se hacen cuando leen este pasaje de la Escritura es: ¿quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Qué representan? Hermanos, y cuando nosotros vamos a responder esa pregunta, nosotros debemos tener en cuenta 2 principios fundamentales. Número 1, que cualquier cosa que sea que representen esos 4 seres vivientes, a la hora de nosotros interpretar o tratar de descifrar qué es lo que significan, hermano, lo que nosotros interpretamos de esos seres vivientes es lo mismo que debieron haber interpretado la iglesia del primer siglo. Cuando la iglesia del primer siglo leyó este pasaje e identificó a estos 4 seres vivientes, a la conclusión que ellos llegaron es la misma conclusión que debemos llegar nosotros hoy. Estos 4 seres vivientes no son extraterrestres, estos 4 seres vivientes no son fenómenos en el cielo. O sea, la misma interpretación que ellos le dieron, debemos dársela a nosotros también. Y lo cual nos lleva a un segundo principio, y es que para poder interpretar este verso, o estos 4 seres vivientes, ¿quiénes son? Debemos de usar, o debemos recurrir a la Escritura. Porque la Biblia interpreta la Biblia. ¿Quiénes son estos 4 vivientes? Amados hermanos, muchos teólogos coinciden que estos 4 seres vivientes hacen referencia a los arcángeles. Los arcángeles son una orden, por decirlo de alguna manera, de ángeles, de los cuales la Biblia habla.
Y la razón por la cual ellos creen, y yo estoy de acuerdo con ellos, hermano, que estos 4 seres vivientes representan ángeles, es precisamente por la similitud que hay entre la descripción que Juan hace de ellos y la descripción que vemos en el capítulo 1 de Ezequiel y en el capítulo 6 de Isaías. Cuando usted, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero cuando usted llegue a casa, hermano, quiero animarle a que usted lea Ezequiel capítulo 1 e Isaías capítulo 6. Usted va a ver que la descripción que hace de los arcángeles en ambos textos es muy similar a la descripción que Juan hace en estos versículos. Cuando usted lee, por ejemplo, Ezequiel capítulo 6, verso 1, una vez más, Ezequiel capítulo 1, cuando usted lo lee, hermano, Ezequiel no está describiendo extraterrestres. Ezequiel no está describiendo, hermano, a una nave espacial. Él está describiendo en la mejor de su capacidad la visión que él está teniendo de la gloria de Dios. Y es lo mismo que Juan está haciendo en este versículo. Ahora bien, hermanos, en el versículo, yo creo que usted mire en el texto, en el verso 7, mire el verso 7 conmigo, dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Cuando muchos comentaristas hablan de esta característica, hermanos, una vez más, muchos consideran que estas son descripciones de características de estos arcángeles. Y ellos dicen, hermano, que por ejemplo, cuando dice que el primero era semejante a un león, fíjese que está usando la palabra semejante, es una comparación. Él no está mirando, no vio un león. Y lo que él quiere transmitir, hermano, es el poder de estos arcángeles para llevar a cabo el propósito de Dios que Dios le ha encomendado. Cuando habla de que el segundo era semejante a un becerro, habla de la función de los arcángeles, que aunque son una orden elevada de ángeles, su función primaria es servir a Dios, al igual que los seres humanos. Cuando habla, hermano, de que el otro era semejante, hermano, al hombre, está haciendo referencia a la inteligencia, hermano, que estos seres tienen para relacionarse con Dios, y la habilidad que Dios les dio para que pues ellos también pudieran adorar a Dios. Y, hermano, cuando habla también de que eran como águilas, el cuarto era como un águila volando. Esta imagen visual del águila habla, hermano, de la belleza y el carácter imponente de estos arcángeles, los cuales tienen como función adorar a Dios. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque aún estos seres angelicales, como la iglesia triunfante, la iglesia de Cristo, de todos los tiempos, de todos los lugares, en el cielo, hermano, adoran y proclaman la gloria de Dios. En el cielo, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, todo proclama la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios es Dios, Señor y Creador, demanda que nosotros le adoremos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué solamente debemos adorar a Dios? ¿Por qué este Dios que está en el cielo demanda toda nuestra adoración a Él? ¿Por qué este Dios que está sentado en el cielo, que by the way, como dicen los americanos, este Dios que está sentado en el cielo, que Juan vio en el esplendor de su gloria, es el mismo Dios que descendió en Sinaí y le dijo a su pueblo: no tendrás ídolos ni dioses ajenos delante de mí? ¿Por qué este Dios condena la idolatría y demanda que toda la creación le adore solo a Él? Con toda la gloria que hay en el cielo, ¿por qué razón los ángeles y la iglesia solamente lo adoran a Él? Quiero que notes que con todas las características de estos arcángeles, con toda la gloria y con todo el carácter imponente que ellos pueden tener, la iglesia no adora a los ángeles. La iglesia en el cielo no se queda contemplando a los ángeles y diciendo cuán bellos son, cuán gloriosos son. No, ángeles y seres humanos adoran
sentado en el trono. ¿Por qué? Hermano, la adoración a Dios, el deber de nuestra adoración a Dios, se desprende de la exclusividad de su persona. No hay otro como Dios. Si usted lee con detenimiento, hermano, el capítulo 4, usted va a ver, hermano, va a encontrar en este capítulo una larga lista de atributos divinos. Atributos que solamente le corresponden a Dios. Atributos, hermano, que son inherentes a su persona, por la cual todos los hombres deben adorarlo. Yo quiero mencionar algunos para ustedes. Todos los hombres, usted incluido que está aquí sentado, hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, tienen el deber de adorar a Dios, porque Dios es no solamente el Señor soberano de la creación, Él es un Dios justo. Y usted dirá, ¿dónde usted lo ve, pastor? Si usted se fija, hermano, en el verso 4, vamos a leer nuevamente el verso 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca con corona de oro en la cabeza. Verso 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Hermanos, cuando la iglesia del primer siglo leyó Apocalipsis capítulo 4 y leyó ese versículo, el versículo 5, ¿tú sabes qué pasaje vino a su mente? Éxodo 19 y Éxodo 20. Cuando usted lee la Biblia en Éxodo capítulo 19, nosotros encontramos, hermano, las instrucciones de Dios a su pueblo para que ellos se preparaban. Instrucciones en las que Dios le indicaba qué debían hacer para prepararse como pueblo, porque Dios iba a descender al monte Sinaí, para dar la ley a Moisés. Y cuando leemos Éxodo 19 y 20, nosotros vemos que cuando Dios descendió sobre el trono, sobre el monte, dice la Biblia, hermano, que el monte humeaba y habían voces y relámpagos, y esta expresión de relámpagos y voces hace referencia al hecho de que Dios es un Dios justo que juzga el pecado del pueblo. Porque Dios es justo y Él va a castigar el pecado del hombre. Hermano, Dios es digno de que el hombre adore. Y ustedes se preguntarán esta mañana, ¿qué es lo que significa vivir una vida justa delante de Dios? Vivir una vida justa delante de Dios, hermano, comienza con la práctica, el hábito de adorarle solo a Él por quien Él es. Amén, hermano. Porque Dios es justo, y porque Él es justo, Él juzgará el pecado del hombre. Por eso Él es digno de que nosotros le adoremos. Mira conmigo, hermano, el verso 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan su corona delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, ¿cuántos atributos de Dios? Dice que estos 4 seres vivientes no cesaban día y noche de proclamar las perfecciones del carácter de Dios. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Hermano, porque Dios es supremamente santo,
porque Él es el Señor, el único Dios, el Todopoderoso, porque Él es el eterno Dios que vive para siempre. Él es digno de que tú le adores. Dios, hermano, el Dios trino es mejor. No hay Dios que pueda, no hay Dios humano, o sea, no hay Dios hecho por los hombres que pueda competir en gloria con el único y verdadero Dios. Él es exclusivo, Él es único, y por eso Él es digno de que nosotros le adoremos. Pero vamos, hermanos, Dios es digno de que tú le adores no solamente porque Él es santo, no solamente porque Él es todopoderoso. Tú y yo estamos bajo obligación de adorar a este Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios trascendiente, que trasciende sobre toda la creación. Vamos a leer, hermanos, nuevamente los versículos estos versículos que acabamos de leer. Mira conmigo, vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Dice: al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe, sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y mira lo que dice el verso 6: delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Mira lo que Juan está viendo. Dice, hermano, que él ve que delante del trono había, una vez más, como un mar de cristal. ¿Qué representa el mar de cristal? Hermanos, en el contexto del libro Apocalipsis y en el contexto de la Biblia, esta visión que él tiene y él ve delante del trono como un mar de cristal, este mar de cristal hace referencia precisamente a la trascendencia de Dios sobre toda la creación. Dios trasciende todo lo creado. Dios es diferente a toda la creación. Y esto lo sabemos una vez más porque en el libro de Ezequiel, capítulo 1, cuando Ezequiel ve, hermano, la visión de la gloria de Dios, él ve estos 4 seres vivientes y dice que sobre sus manos tenían como un gran firmamento semejante a un cristal puro. Y la idea, hermano, es que y sobre el firmamento había un trono, y en el trono hubo uno sentado. La idea es que, hermano, Dios está por encima de todo el orden de la creación. Es por eso que los arcángeles tenían sobre sus manos lo que parecía como un gran firmamento, que es lo que Juan ve aquí como un mar de cristal, hablando de que Dios trasciende lo creado. Hermanos, Él es digno de adoración por la exclusividad de su ser. No hay otro como Él. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Bueno, hermanos, esto es importante por varios motivos. Porque todo lo que hemos visto hasta aquí informa de una manera directa cómo tú y yo debemos adorar a Dios en la tierra. Porque Dios es quien Él es. Todas las canciones que se cantan en el servicio de adoración a Dios deben proclamar las perfecciones de Dios. Todas las canciones que se cantan en la iglesia tienen que girar alrededor de la persona de Dios, porque en el cielo los ángeles y la iglesia proclaman la perfección de Dios, que Él es santo, eterno, justo, el que vive para siempre. Cuando la iglesia se reúne, nuestras canciones deben de proclamar, hermano, las maravillas y la magnificencia de la persona de Dios.
¿Por qué? Y una vez más, hermano, quiero decir algo. Una iglesia llena del Espíritu Santo no es una iglesia en la que todo el mundo brinca, no es una iglesia en la que todo el mundo salta, se cae y se ríe descontroladamente. Una iglesia cuyos miembros, hermanos, están llenos del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene el hábito de cantar y proclamar la gloria y las perfecciones de Dios. Porque la función del Espíritu Santo es llevar al hombre, llevar a la iglesia a ver y proclamar la gloria de Dios. Dicho esto, si usted pertenece a una iglesia donde todas las canciones tienen que ver con el hombre y tienen que ver acerca de cómo tú te sientes, cuando una iglesia, todas las canciones tienen como objetivo mover tus emociones y no informar tu intelecto con la verdad acerca de quién es Dios, huye de esa iglesia. Porque es una iglesia centrada en los hombres, no es una iglesia centrada en Dios. Hermanos, pero todos los seres humanos, porque Dios es trascendiente y trasciende la creación, eso informa también la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Hermano, al adorar a Dios tenemos que hacerlo con reverencia. Porque no nos estamos acercando delante de cualquier hombre. Al adorar a Dios no nos estamos acercando, hermano, delante de un hombre semejante a nosotros. Al adorar a Dios, cuando la iglesia se reúne por medio de Cristo, nos estamos acercando a aquel que es creador del cielo y la tierra, que está sentado en su trono y resplandece con todo el esplendor de su gloria. Él es único. Y al acercarnos a Él, debemos hacerlo con respeto, debemos hacerlo con reverencia por quien Él es. Hermanos, la irreverencia a Dios es la evidencia más clara de que esa persona o que los hombres no tienen idea de quién es Dios. Cuando tú te acercas a Dios, por eso, hermano, la Biblia en Eclesiastés dice: al acercarte a la casa de Dios, guarda tus pies. No te acerques a Dios a la ligera, porque tú te estás acercando al Dios que trasciende toda la creación. Él es único, exclusivo en toda su gloria, y por eso tú le debes adoración. Pero también se le debe adoración a Dios, por la necesidad de su obra. Fíjate que la iglesia en el versículo 11 canta, dice que sus coronas las ponían delante del trono y cantaban. ¿Qué cantaban? Digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir, ¿qué cosa? Gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, piensa conmigo por un momento en este versículo. Aquí la iglesia canta en el cielo y dice: tú eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Qué significa eso? Eso no significa que cuando nosotros cantamos, nosotros estamos dándole a Dios la gloria que a Él le pertenece. No le estamos atribuyendo, no estamos aumentando su gloria. No estamos aumentando el peso de su gloria. Cuando la iglesia da gloria a Dios, lo único que está haciendo es reconociendo que Él es glorioso sobre todo. Darle el honor a Dios es, hermano, precisamente reconocer su trascendencia. No hay otro como tú. Y cuando dice que ellos le dan el poder, no es que la iglesia hace a Dios poderoso, sino que la iglesia reconoce que el poder le pertenece solo a Dios. Y por eso todos los hombres le deben adoración, porque dice el texto, hermano, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano, esta expresión habla no solamente de que Dios es el creador de todas las cosas, sino que Él es el sustentador de todas las cosas. Él ha revelado su gloria, su sabiduría, su poder y el honor de su persona a través de la creación. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso para nosotros? Yo creo que tú
leas este versículo y lo interpretes a la luz de Hechos capítulo 14. Vamos a leer todos en la Biblia a Hechos capítulo 14, versos 14 al 18. Amén. Hechos capítulo 14. Todos lo tienen, hermano. Mira este texto, hermano, y quiero ir despacio en este texto, porque nos ayude a entender con más claridad Apocalipsis capítulo 4. Recuerden el cielo que decían la iglesia: digno eres recibir la gloria, el poder y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe. Habla del hecho de que Dios es creador y sustentador de todo lo creado. Ahora mira lo que dice el versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Como estamos leyendo quizás más de la mitad, hemos comenzado a leer desde más de la mitad del capítulo 14. En el contexto de estos versículos, hermanos, cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, dice que la multitud que estaba alrededor de ellos, que quisieron ofrecerle sacrificio. Mira el verso 13. Dice: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y querían ofrecer sacrificio juntamente con la multitud. ¿Por qué querían ofrecer sacrificio a los apóstoles y adorarlos? Porque ellos veían en los apóstoles el poder de Dios y pensaban que estos hombres eran dioses. Pero cuando los apóstoles vieron que ellos querían adorarle, dice, gritaron, hermano, diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros somos también hombres de igual naturaleza que vosotros. Hermano, una cosa que yo creo que tú notes la tendencia natural del hombre de adorar a la criatura antes que al Creador. Todos nosotros, si usted está aquí en esta mañana y usted no es cristiano, quizás usted se identifica a usted mismo como una persona no religiosa. Y déjeme decirle algo: muchos hoy enfatuados en su pecado, dicen con orgullo, dicen: yo no soy religioso. No hay mentira más grande que esa. Todos somos religiosos. Todos, no importa si tú eres cristiano o no, todos somos religiosos. De hecho, bajo este techo hay personas que son cristianas y otras que no lo son. Pero lo que todos tenemos en común bajo este techo es que todos, independientemente de nuestra posición en Cristo, todos somos religiosos, porque todos adoramos a algo o a alguien. Y la tendencia del hombre sin Cristo es adorar al hombre. Es cambiar la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de hombres que son corruptibles. Y eso representa el estado y la tendencia del corazón del hombre sin Cristo. Es por eso, porque Dios demanda la gloria solamente para Él, y Él demanda que todos los hombres lo adoren, y porque el hombre sin Cristo ha reemplazado a Dios por otros dioses, por dioses falsos, es que todos aquellos que en esta mañana están aquí sin Cristo están bajo condenación, porque Dios demanda tu adoración y tú has decidido adorarte a ti o adorar otras cosas. Lo que vemos los sacerdotes de Júpiter
representa la inclinación del hombre de todos los tiempos, de todos los lugares sin Cristo. Y mira lo que dice, hermano, el verso 16, el cual, hablando de Dios, en las generaciones pasadas, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Hermanos, vamos a hacer una pausa aquí. Tú puedes comprender la profundidad de lo que está diciendo aquí este texto. Dice la Biblia que aún cuando Dios dejó que el hombre siguiera en sus propios caminos, fíjate la paciencia de Dios. Tú que estás sin Cristo en esta mañana, en tu camino, en tu carrera de rebelión contra Dios, ¿sabes por qué tú eres rebelde contra Dios? O más bien, ¿tú sabes por qué tú sigues en tu rebeldía a Dios? Porque Dios te ha dejado. Porque Dios es paciente. Sin embargo, aunque tú no quieres adorar a Dios, aunque el hombre no quiere adorar a Dios y no quiere darle gloria, dice la Biblia que Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. ¿En qué sentido? En las obras de providencia, sosteniendo la creación. Dice que Dios es el que da la lluvia. Dice el texto, hermano, haciendo bien. En primer lugar, Dios ha dado testimonio al hombre haciéndonos bien, dándonos la lluvia y las estaciones fructíferas. Y dice el texto, hermano, y me encanta cómo dice el pasaje, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Cuán glorioso y grande es este Dios. Cuánto tú necesitas a Dios. Porque Él es el creador y porque Él es quien sostiene la creación. Hermano, tú y yo necesitamos de su obra en nosotros. Y porque tú y yo necesitamos de Él, tú y yo estamos bajo obligación de adorarle a Él. Porque Él es el creador y nosotros somos criaturas. Eso implica, eso resalta que tú y yo dependemos totalmente de ese Dios que está sentado en el trono. Yo quiero hacer una aplicación por un momento, los jóvenes que están aquí. En un momento vamos a estar celebrando y comiendo juntos porque ustedes han alcanzado, algunos de ustedes han alcanzado una meta más en su vida. Se han graduado. Y una vez que para muchos de ustedes quizás graduarse de 12 grados, para algunos quizás significa o representa la libertad. Finalmente llegué a los 18 años y soy libre para hacer lo que quiera. Me voy de casa, ya no estoy bajo el yugo de papá y mamá. Y muchos ven la graduación como esta gran oportunidad de irse a college y salir de papá y mamá. Y hacer lo que queramos, ¿verdad? Para otros quizás graduarse de high school representa, ok, llegué a este punto de mi vida, voy a seguir estudiando para prepararme y tener una buena familia, sostener mi familia o hacerme de un futuro, lo cual es bueno y necesario. Pero yo quiero decirle algo a cada joven que está aquí en esta mañana, que se ha graduado y los que están por graduarse también. Aunque tú quizás no eres cristiano y aunque en tu corazón tú rehusas darle la gloria a Dios, aunque quizás cada domingo tú vienes a la iglesia, quizás obligado porque tus padres te traen y tú no puedes quizás en ocasiones evitar mostrar en tu rostro tu desencanto y la insatisfacción de tu alma al estar aquí porque tú quisieras estar en cualquier otro lado. Aún así, tú has llegado hoy a donde tú has llegado porque Dios te lo ha permitido. La sabiduría con la que tú pasaste tus grados y te graduaste no viene de ti, viene de Dios, que es el Dios de toda sabiduría. Por 18 años Dios te ha dado salud, Dios ha provisto para tus necesidades y Dios ha llenado tu corazón de alegría. Por eso tú estás bajo obligación de renunciar a tus ídolos y adorar solo a Dios. Amén. Si tú te gradúas este año, te gradúas el año que viene pensando, mira cuán
cuán bueno y cuán inteligente yo soy, has perdido tu vida. Porque no eres tú. Si Dios se desentiende de ti, tú eres nada. Nada. Aquellos que se consideran bellos o handsome y aquellas que se consideran bellas y hermosas, aquellas que consideran que la gloria de su nombre, la gloria de ellas que son tan lindas y tan hermosas que no hay ojos que no puedan mirarla, tu belleza, tú puedes ser muy bella, pero esa belleza, aún tu belleza física, viene de Dios, que es el creador del cielo y la tierra. Usa tu belleza para la gloria de Dios. Usa tu sabiduría para la gloria de Dios. Reconócelo en todos tus caminos, porque Él tiene en sus manos tu espíritu. Por eso, por la exclusividad de su persona y por la necesidad de su obra, este Dios eterno que está sentado en el trono demanda tu adoración. En segundo lugar, hermano, quiero conocer con ustedes la naturaleza de la adoración a Dios. ¿Cuál es la naturaleza de esta adoración que debemos presentarle a Dios? Y al considerar este punto, mi intención es, hermano, resaltar para ustedes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de Cristo para adorar a Dios correctamente. Ya vimos que el deber de la adoración. Vamos a ver ahora la naturaleza de la adoración. ¿Cómo es esta adoración? Mira nuevamente conmigo los versículos, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante. Apocalipsis capítulo 4, verso 1 en adelante. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer desde el 2. Dice: al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe, sardio, y alrededor del trono había un arcoíris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono habían 24 tronos sentados en los tronos 24 ancianos de ropa blanca con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Quiero que consideres conmigo la importancia y el lugar que la Escritura le da al Espíritu Santo en la adoración a Dios. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y usted va a leer, por ejemplo, también en el capítulo 5, que lo vamos a leer en un momento, también vuelve a hablar acerca del Espíritu de Dios en relación a la adoración a Dios. Apocalipsis capítulo 4 se centra en ¿quién? En el Dios que está sentado en el trono. En el capítulo 5 nos lleva a la adoración a Cristo, el Cordero de Dios. Ahora, en ambas vemos que el Espíritu Santo está en medio del trono. Y esto habla no solamente de la divinidad del Espíritu Santo, sino también de la función y la centralidad del Espíritu Santo en la adoración a este Dios que está sentado en el trono. Cuando usted lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, si usted recordará, dice Juan, que él estaba ¿en qué? En el Espíritu en el día del Señor. Y aquí en el versículo 4, hermano, en el capítulo 4, versículo 2, una vez más dice: y él al instante estaba yo en el Espíritu. La visión que él estaba teniendo de la gloria de Dios, hermano, fue dada por el Espíritu de Dios. Y él ve a estas 7 lámparas de fuego que, hermano,
El trasfondo de estas lámparas de fuego está en la profecía de Zacarías. Y habla también de la función del Espíritu Santo en la adoración al Dios Trino. Hermanos, cuando hablamos de la naturaleza de la adoración a Dios, es importante que tú y yo recordemos que la adoración al Dios verdadero es una adoración que es empoderada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien abre los ojos de los hombres a la gloria y magnificencia de Cristo a través de su palabra. ¿Por qué los hombres, hermanos, dejan de adorar a los ídolos y se vuelven a Dios? Porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra, hermano, abre los ojos del hombre para que pueda comprender cuál es su miseria, para que pueda comprender la vanidad de los ídolos y para que puedan ver y considerar la gloria del Dios que está sentado en su trono. Pero el Espíritu Santo también es quien mueve el corazón y la voluntad del hombre a adorar a Dios. Es el Espíritu Santo, por medio de su palabra, quien mueve tu corazón, tu alma, a venir cada domingo, cada miércoles, a adorar a Dios junto con el pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, quien mueve tu corazón cuando tú estás en la intimidad de tu casa, a parar, a hacer un alto en tu vida, a hacer un alto en tus ocupaciones, tomar tu Biblia, leerla, orar y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Es el Espíritu Santo quien obra en el creyente de tal manera, por medio de su palabra, que lleva al creyente a vivir para la gloria de este Dios. Amados hermanos, por eso el Espíritu Santo aparece representado en cada visión que tiene que ver con la adoración a Dios. Porque a menos que el Espíritu Santo obre poderosamente en nuestros corazones, es imposible que el hombre pueda adorar verdaderamente a Dios. Una vez más, es Él el que abre los ojos de los hombres a la realidad de quién es Dios. Hermanos, tan necesario es el Espíritu Santo para adorar a Dios correctamente y para adorar al Dios verdadero, que a menos que el Espíritu Santo obre en ti y abra tus ojos a la realidad de Dios, tú no vas a poder adorar al Dios de la Biblia. Tú no vas a poder adorar verdaderamente a este Dios glorioso que se ha revelado en su palabra. Hermanos, pero además de esto, la adoración a Dios no es solamente empoderada por el Espíritu Santo. La adoración a Dios por naturaleza es teológica, es bíblica y es reformada. Es teológica, es bíblica y es reformada. Y quiero terminar en esta mañana, hermanos, explicando cada uno de estos tres términos. La adoración a Dios es por naturaleza teológica porque está centrada en Dios. La teología es el estudio de Dios. Para poder conocer, adorar a este Dios, no solamente necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, sino que necesitamos intencionalmente meditar y profundizar en la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra, porque la adoración a este Dios es eminentemente teológica, es centrada en Dios. Tú no puedes adorar a un Dios que tú no conoces. La adoración, porque la adoración es teológica. Cuando la iglesia se reúne a adorar, hermano, la iglesia debe de organizar su servicio y todo lo que hace lo debe hacer con la intención de satisfacer, de agradar a Dios. Amén. No a los hombres. Hermanos, déjenme decirle algo. Y quiero ser claro en esto. Aunque ciertamente nosotros derivamos nuestra satisfacción de nuestra adoración a Dios, de nuestra relación con Dios, el servicio de adoración no está diseñado para hacerte sentir bien a ti. Y yo quiero ser claro en esto. El servicio de adoración en la iglesia no está diseñado para satisfacer tus deseos.
está diseñado para dar gloria al Dios que está sentado en el trono. Y cuando yo adoro a ese Dios, evidentemente de eso se va a derivar, ¿qué cosa? La satisfacción de mi alma. Porque Él es el que llena de gozo nuestros corazones. Hermanos, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 4, tú te das cuenta que todo es acerca de quién? De Dios. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y una vez más, dice la Biblia que no cesaban de cantar, no cesaban de decirlo, hermano. Ellos no se cansaban. Ellos no se cansaban de proclamar la gloria del Señor, y toda su gloria era alrededor de Dios. Porque la adoración es teológica, pero la adoración también es bíblica. Cuando en Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo tiene esta interacción con la mujer samaritana, y la mujer samaritana se sintió confrontada con su pecado, ella quiso desviar la atención y le preguntó a Cristo: Señor, ¿dónde debemos adorarte? Los judíos dicen que en Jerusalén, y nosotros los samaritanos decimos que en este monte. Y dice Cristo: ni en el monte ni en Jerusalén, porque la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, porque es empoderada por el Espíritu Santo, y en verdad, porque es informada por la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Por naturaleza, la adoración a Dios es teológica, porque está centrada en Dios; es bíblica, porque es informada por la palabra de Dios; y es reformada. Y usted dirá, ¿qué término más extraño? ¿Por qué la adoración a Dios es reformada? Bueno, lo que han estudiado teología, y han estudiado la Biblia, y han estudiado también historia de la iglesia, o si usted lleva ya tiempo en nuestra congregación, usted sabe que nosotros como iglesia somos cristianos, protestantes, reformados. Y somos protestantes porque nosotros, al igual que, seguimos esa línea, esa protesta que llevó a cabo Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis en la puerta del templo en Alemania, protestando contra la mala teología de la Iglesia Católica Romana. Y de esas 95 tesis se resumen en 5 solas. ¿Cuáles son esas 5 solas? Sola Escritura, sola fe, solo Cristo, solo por gracia, y solo a Dios la gloria. La cúspide de la reforma protestante es la gloria de Dios. De manera que, una vez más, la adoración en la iglesia por naturaleza es reformada, porque tiene como objetivo dar la gloria al único que la merece, Dios. Amén, hermanos. Y es por eso que en Apocalipsis capítulo 4 nosotros lo vemos, en que tanto los ángeles como la iglesia cantan: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Cómo tú y yo respondemos a esta verdad en esta mañana? ¿Cuál es la implicación que esto tiene para ti y para mí? Si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, la implicación de esto para ti, de esta verdad, es que tú en esta mañana debes renunciar a tus ídolos, cualquiera que sea. Debes arrepentirte de tus pecados y debes poner tu fe en Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Tú necesitas volverte a Dios, porque Dios demanda la adoración de tu corazón, pero por causa de tu pecado tú no puedes adorar a este Dios verdadero. Tú estás adorando a otros ídolos, a otros dioses. Y hoy, este Dios que está sentado en el trono te da la oportunidad. Ven, te está llamando. Ven, pecador, arrepiéntete, cree en Jesucristo, y tus pecados serán perdonados, y Dios te dará la vida eterna. Para la iglesia, si porque todos estamos bajo el deber de adorar a Dios, y por la naturaleza de la adoración a Dios, tú y yo debemos hacer
hacer el conocer a Dios en la tarea principal, la ocupación principal de nuestras almas. Conoce a este Dios para que tú puedas adorarle. Porque Dios demanda tu adoración, y la adoración a Dios es teológica, bíblica y reformada. Tú debes venir a la iglesia, tú no debes descuidar la reunión de la iglesia cuando nos reunimos a adorar a este Dios, porque para eso Dios te ha salvado. Dios te ha hecho libre para que tú lo adores. Pero también tiene como implicación, como iglesia, que tú y yo, todo lo que hacemos, debemos hacerlo para la gloria de su nombre. En esta semana, mi amada iglesia, por la ayuda, pídele a Dios que por su gracia y por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida, tú puedas hacer todo en esta semana para la gloria del Dios que está sentado en el trono. Y por último, quiero llamar la atención a los jóvenes, nuevamente a los niños que están aquí. Dice la Biblia que Dios es el que llena tu corazón de satisfacción y de gozo y de alegría. Porque tú y yo fuimos creados, joven niño que me escuchen en esta mañana, porque tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios, para disfrutar a Dios y tener relación con Él. La satisfacción de nuestra alma se desprende de nuestra relación con Dios. La razón por la cual tu alma está insatisfecha, la razón por la cual muchos de ustedes no le encuentran propósito a la vida, es porque tu relación más importante está rota. Vuélvete a Dios. Vuélvete a aquel que te creó y a aquel que descendió del cielo para salvarte, y tu alma será llena de gozo y de paz. Ven a Dios en esta mañana en arrepentimiento y fe. Vamos a terminar, hermano, orando al Señor. Vamos a ponernos en pie. Y cuando oremos, vamos todos a pasar al comedor. Hermanos, vamos a orar por los que se han graduado, y vamos a dar gracias a Dios por ellos. Y vamos también a orar por los alimentos. Hermanos, esto es lo que vamos a hacer. Vamos todos a pasar al comedor. Cuando todos tengamos nuestra comida, vamos a dar gracias a Dios por los graduados, y vamos a dar gracias a Dios por los alimentos. Habiendo dicho esto, hermanos, cuando usted agarre la comida, espere que todos tengamos la comida, que estemos sentados, y vamos a orar y luego comemos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en tu casa y de haber escuchado tu palabra. Yo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra en esta mañana para establecer tu reino en la vida de aquellos que no te conocen, y para, Señor, reformar la adoración de la iglesia, Señor, la adoración que te debemos a ti. Señor, que en esta semana vamos a vivir a la luz de tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que terminamos nuestro servicio, quiero rogarte que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Sí, amén. Vamos a pasar todo al comedor.